Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Como de costumbre, esperamos que te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión, les narraré una historia que hace mucho tiempo no tocamos el tema de estos, que viene siendo las casas embrujadas, pues en ellas han ocurrido relatos de trágicos acontecimientos, muertes, fallecimientos de personas que no sabían o no saben que ya no están en este plano existencial. Y es aquí donde ocurre lo aterrador, pues en estas casas siempre pasan relatos y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que estas vivencias paranormales son bastante hórridas. El día de hoy los invito a que se queden hasta el final a escuchar estos relatos enviados y escritos por el señor Limbus. También me atrevo a invitarlos a suscribirse a Inframundo Relatos si aún no lo han hecho y a nuestros otros canales alternos, al igual que los invito a nuestras redes sociales, tanto TikTok, Instagram, Facebook, y nos pueden encontrar también en Spotify como Inframundo Relatos. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Los que habitan la casona. Historia basada en una vivencia real. Esto me pasó hace poco, en el año 2020 para ser más exacto, cuando comencé a trabajar en una finca ubicada en un pueblo que pertenece a la ciudad donde vivo. No está tan lejos, solo me tomaba unos 30 minutos en llegar en mi moto desde mi casa hasta el lugar. Empecé a trabajar como uno de los casi 20 jornaleros que éramos, en la cosecha que el acaudalado dueño de la finca administraba. Pese al cansancio que conllevaba un trabajo así, la pasaba muy bien. No lo puedo negar. Con los muchachos nos la pasábamos charlando tranquilamente en los momentos de descanso, e interactuábamos de la misma manera mientras trabajábamos. Los encargados ni siquiera se acercaban a las plantaciones, así que teníamos todo a nuestro favor. La jornada empezaba a las 6 de la madrugada y terminaba a las 6 de la tarde. Sí, lo sé, era mucho tiempo trabajando bajo el sol, pero la paga era buena, y al menos para un tipo como yo, de 24 años de edad que tenía en ese entonces. Ya saben, sin estudios uno no tiene muchas opciones para elegir, y mucho menos yo, que mi modo de hablar y vestir delataban mis orígenes precarios. Pero no vengo a hablarles de discriminación ni explotación laboral. Mi relato está cargado de sumo terror, tanto que el miedo me vuelve a invadir con solo estar recordando esto mientras lo escribo. Todo comenzó justamente a los pocos días del inicio de la maldita pandemia, la cual todavía estamos atravesando. Mi nombre es Juan Martín. Soy de la provincia del noreste argentino. El dueño era un viejo descendiente de europeos. Se casó con una argentina y tuvo su familia aquí. Lo que todavía no tengo bien en claro es que si compró el lugar o lo recibió como herencia, pues dicen que también tenía parientes. Fue un amigo mío llamado Facundo quien me llevó a trabajar a ese lugar, y el que nos pagaba el sueldo era uno de los encargados. Por lo tanto, jamás había entablado conversación alguna con el viejo. Lo conocí cuando los muchachos me dijeron que él era el dueño. En una de esas veces en las que aparecía sorpresivamente por las plantaciones, usando un traje tan lujoso como el Rolex que brillaba en su muñeca.
resaltando de la palidez que se expandía en toda su piel. Sinceramente parecía un muñeco, de esos de mejillas rosadas, con chistosas patillas blancas tapaban sus orejas en su andar. El verde de sus ojos se alteraba con el tono rojo, que adoptaban cuando pasaban demasiado tiempo bajo el sol. A su esposa casi nunca la veía, y a sus hijos a veces los acompañaban a las plantaciones. Jóvenes altaneros y ostentosos como su padre, con quien se sacudían la tierra de los zapatos cuando salían del terreno. Me caían mal, lo admito, y sabía que tarde o temprano tendría una conversación con él. Pero cuando aquel día llegó, nunca me imaginé que sería de esa manera, y ni mucho menos por ese motivo. Generalmente faltaban unos 15 o 20 minutos para las 6 de la madrugada. Yo ya estaba ingresando al sendero pedregoso que me conducía hasta la finca. Conforme avanzaba, comencé a ver el portón de madera. Pude divisar que había alguien apoyado sobre uno de los postes. Una vez allí me sorprendió ver al viejo, mejor dicho a don Carlo, el nombre del señor. Al verme aparecer, me recibió con una gran sonrisa, para posteriormente acercarse a saludarme amablemente. Todo indicaba que me estaba esperando, a mí, a un simple jornalero. Les voy a resumir la conversación, ya que la charla fue tan larga como incómoda para mí. Fueron unos eternos 20 minutos que transcurrieron, mientras los demás empleados llegaban y me miraban sorprendidos al verme hablando con el viejo. Se mantuvo frente a mí todo el tiempo, como estorbando en el camino. Luego comprendí que dependía de mi respuesta a su propuesta si podría pasar para continuar trabajando o no, a lo que le dije que sí. No me quedó de otra. Aparte, la paga ofrecida era bastante tentadora. Recién en esa charla con él supe que en esos días iba a cerrar todo en la ciudad. La famosa cuarentena que se convertía en el tortuoso confinamiento que parecía no tener fin. El viejo se iría a Europa a pasar el tiempo con su familia allá, y quería que yo me quedara como cuidador de su casona. Me eligió a mí porque, según él, yo era el indicado. Me acuerdo que me mordía los labios para no reírme mientras me decía eso. Claro que no me lo creía, y si me estaba eligiendo a mí, era por algo más. Pero como les dije recién, acepté porque sentí que no tenía otra opción. Durante toda esa jornada, le estuve contando a mis compañeros sobre esa charla, pues no dejaban de preguntarme al respecto. Algunos me felicitaron, otros se burlaron, y no faltaron los que me criticaron al decirme que yo no merecía ese puesto. No obstante, fue la actitud que tomó mi amigo Facundo, ya que no opinó absolutamente nada. Simplemente me miraba de vez en cuando, como sintiendo lástima por mí. Esa incertidumbre me quedó. Ya no me quiso decir nada cuando le pregunté qué le pasaba. Una hora antes de que cumpliera el fin de la jornada, don Carlos llegó hasta las plantaciones a buscarme. Me hizo llamar y una vez con él me pidió que ya me retirara a mi casa, que fuera a buscar las cosas necesarias y regresara antes de las 9, ya que ellos tenían que viajar esa misma noche. Cumplí la orden y me fui, dejando a mis compañeros quienes todavía no podían creer lo que el mismo dueño de todo me estaba pidiendo. En casa hablé con mis padres y les conté sobre el nuevo puesto de trabajo. En un principio se negaron, mas mi madre, quien aparentemente ya sospechaba que el encierro sería más prolongado de lo que se decía, por suerte logré convencerlos. Les prometí que me cuidaría y que no había nada que temer.
Después de todo estaríamos separados a tan solo 20 minutos. Cuando llegué, el viejo me hizo pasar a la casona, y mientras quedaba maravillado por tanto lujo, observé también que las maletas ya estaban listas en su sala, custodiadas por los hijos y su esposa, quienes por cierto ni me saludaron cuando ingresé. Don Carlo me llevó directamente a una oficina y en solo cuestión de segundos me entregó un sobre con un adelanto de lo que sería mi paga. Creo que nunca, hasta ese entonces, había tenido tanto dinero junto en mi mano. Al menos que me perteneciera, me dio unas indicaciones para nada inusuales, y luego me invitó a ir con él para enseñarme el cuarto que ocuparía. Me llevó prácticamente hasta el final de la construcción, y por las características era un cuarto en desuso que improvisaron minutos antes de que yo llegara. Solo tenía una cama y un mueble apoyado bajo la ventana. En menos de una hora, los taxis vinieron a buscar a la familia, quedándome finalmente solo en ese sitio. Pasada la medianoche, experimenté el primer evento paranormal. Me encontraba con mi celular navegando en internet, pues hasta Wi-Fi gratis tenía. En eso comencé a escuchar unos ruidos provenientes desde el interior de la casa. Más exacto, desde la sala. Estaba a punto de levantarme de la cama para ir a revisar, cuando de pronto entró una llamada de WhatsApp. Era Facundo. No esperaba que se contactara conmigo esa noche, por lo que le atendí distrayéndome de lo que estaba por hacer. Me preguntó cómo estaba y si me sentía bien. Normalmente, él no es de hablar así, y eso me intrigó de inmediato. Una vez que le dije que todo estaba bien, le volví a preguntar qué le pasaba, cuando de repente sonó un lastimoso llanto que, aunque sonó leve, llegó a mis oídos claramente. Facundo hizo silencio, dándome a entender de que él también había escuchado por el celular. Aún así le pregunté si lo había escuchado para cerciorarme, a lo cual respondió que sí. Le dije que me aguardara por unos minutos, hasta que yo fuera a ver quién diablos estaba en la casa. Pero él rápidamente me detuvo diciéndome esa frase escalofriante. No, no vayas, son ellos. ¿A qué te refieres con ellos, si yo estoy solo aquí? Apenas le dije eso, el llanto volvió a sonar, pero esta vez mucho más fuerte. Facundo me volvió a decir lo mismo con un estado de preocupación, que por favor no saliera de donde estaba, que cerrara la puerta con seguro y me pusiera a rezar todo lo que supiera. Le hice caso, pues para ese entonces yo ya estaba asustado. La puerta apenas tenía picaporte, así que apoyé el mueble sobre ella y regresé a la cama, para continuar hablando con él e intentar saber qué estaba pasando. Amigo, en ese lugar pasan cosas. No te lo conté antes porque jamás imaginé que estarías en esa situación, y mucho menos lo pude hacer esta tarde, porque si alguien me escuchaba y el dueño me descubría, me quedaba sin trabajo. Aunque fue en vano, porque cuando terminó la jornada nos dijeron que por ahora ya no regresaríamos. Dicen que hay cosas en ese terreno, cuerpos que, según los rumores, yacen sepultados en los alrededores. Pero los fenómenos solo pasan de noche, como confirmando que tienen como origen el mal. Esa casa está embrujada. No sé qué más pueda decirte. Son las almas de ellos los que espantan. Me quedé sin habla luego de escuchar eso. Tragué saliva y comencé a sentir escalofríos. Los lamentos continuaron sonando,
por lo que me quedé en la llamada con Facundo por todo el tiempo que duró la manifestación. Lamentablemente no pudo decirme más al respecto, así que tuve que esperar a que dejáramos de hablar para buscar información en internet, pero tampoco hallé nada sobre esa casa ni el terreno. Todo era sobre la pandemia y el encierro obligatorio que comenzaba a regir a partir de ese nuevo día. Cuando amaneció, lo primero que hice fue salir por la puerta que me comunicaba hacia el fondo de la casa. Llegué hasta las plantaciones y corroboré que, efectivamente, todo había sido preparado para que los empleados ya no se presentaran. Luego fui hasta el ingreso de la finca y me quedé sentado en el portón por más de 1 hora, rogando que al menos alguien viniera, pero tampoco sucedió. Convencido de que estaba solo en ese tétrico lugar y sin tener más opciones, regresé a la casa para controlar si había al menos evidencia de los que pudieran haber ocasionado los ruidos esa noche. Pero todo estaba tal cual lo dejaron. Los muebles y cada elemento continuaba en su lugar. Incluso las luces aún permanecían encendidas. Inmerso aún en ese desconcierto, fui hasta el cuarto donde me hospedaba. Tomé mi mochila y saqué de allí las cosas que había traído para preparar el almuerzo. Comí un poco y mientras exigía a mi mente que me diera una explicación de lo que había sucedido, o al menos algo que me ayudara a decirme qué hacer, comenzó a vencerme el sueño, ya que no había dormido absolutamente nada. Me desperté como a la 1 de la tarde, cuando el celular sonó. Era mi padre quien me llamaba para saber cómo me encontraba. Le oculté lo que había pasado, pues si se enteraba se preocuparían y mi madre se pondría como loca. Me contó lo riguroso que se había puesto el ambiente en la ciudad con respecto a la cuarentena, haciéndome notar que tendría inconvenientes a futuro, ya que el aislamiento que yo llevé solo fue pensado para unos pocos días. Acordé con él para que dejara que yo me encargara, pues le pediría a Facundo que me trajera algunas cosas puesto que él vivía más cerca. Luego de eso se quedó conforme. Después de comer llamé a mi amigo para pedirle ese favor, aunque verdaderamente era porque no quería estar solo allí. Por fortuna, él me conoce muy bien por lo que se dio cuenta de eso. Quedamos que antes del anochecer, aparte de traer las cosas, se quedaría a pasar los días aquí para acompañarme. Fue un total alivio cuando llegó, y una vez caída la noche, mientras estábamos en la cocina bebiendo unas cervezas, comenzaron los eventos extraños otra vez. Fue inútil cualquier intento de justificar lo que estábamos escuchando. Unas voces empezaron a sonar en todo el entorno, de las cuales las más claras provenían desde la sala. Ambos, espantados, nos dirigimos hacia allí, pero no porque queríamos ver qué pasaba, sino que era el paso obligatorio para llegar al cuarto donde yo estaba refugiado. La piel se me eriza cuando recuerdo llegar a ese sitio y no ver absolutamente a nadie. Pero las voces eran tan perceptibles que parecía que estábamos frente a decenas de personas hablando entre sí. Algunas dialogaban sobre dinero, otras sobre terrenos y unas cuantas sobre sus riquezas, pero todas tocaban el mismo tema de la economía. Quisiera que en estos momentos pudieran verme, para así demostrarles que no les miento, ya que tengo la piel de gallina al recordar esto. Aquello era tan real que mientras caminábamos hacia el cuarto atravesando esa sala, escuchamos las voces retumbar en nuestros oídos. Una vez ahí cerramos la puerta y nos quedamos mudos.
Yo comencé a temblar en tanto Facundo quitaba con sus manos el sudor que se deslizaba por su frente. Tenía tanto miedo como yo. Minutos después, las voces comenzaron a mermar el volumen hasta desaparecer por completo. Pero a continuación empezaron los lamentos. Imposible para mí describirles lo que se siente vivir algo así. El gélido aire recorriendo la espalda, del que tanto se habla cuando uno se espanta. Es verdad, y las fuerzas de las piernas comienzan a fallar a la vez que la garganta se seca. Presos del pánico, los dos nos arrodillamos y empezamos a rezar en voz alta, hasta que ese llanto finalmente dejó de ser escuchado. Ninguno durmió, pues nos pasamos el resto de la noche rezando hasta que amaneció. Recién entonces pudimos dormir. Por la tarde, luego de asegurar lo más que pudimos las puertas y ventanas de la casa, preparamos nuestras cosas para marcharnos de allí. Antes de eso le mandé un mensaje al número del celular que me había dejado don Carlo. Solo lo saludé. Aún no le había dicho nada de lo que tenía pensado hacer. Sin embargo, él me llamó apenas leyó el mensaje. Una vez más, el viejo me dejó anonadado, pues solo alcanzó a intercambiar algunas palabras, y rápidamente me dijo que me iba a aumentar el pago, según él, a modo de agradecimiento por haber aceptado cuidar su casa. Me quedé mudo. Me sorprendió en lo absoluto, pues fue como si él supiera para lo que lo estaba llamando, y por eso fue que se adelantó en ofrecerme esa nueva cantidad de dinero. Facundo estaba a mi lado escuchando, por lo que él también quedó asombrado. Al notar que yo no le respondía, el viejo volvió a mencionar la cifra. Con gestos, Facundo me indicó que aceptaba, pues cuando él llegó a la casa esa noche, yo le ofrecí la mitad del dinero con tal de que se quedara todo el tiempo necesario. Finalmente le respondí a don Carlo que todo marchaba bien y que solo le había escrito para saber el día exacto en que regresarían, ya que esa fecha había quedado pendiente. Solo me dijo que tardarían en regresar. Mientras tanto tendría que hacerme la idea de pasar mucho tiempo en la finca. Luego de eso me colgó. Hoy en día maldigo la ambición por la que nos dejamos llevar, ya que si nos hubiéramos marchado esa misma tarde, no tendríamos los traumas que tenemos hasta el día de hoy. A partir de ese momento comenzamos a inspeccionar la casa, buscando algo u otro sitio donde nos pudiéramos sentir más seguros. Es así que llegamos hasta el piso de arriba. Hallamos una habitación desocupada, donde un inmenso cuadro de Jesucristo colgaba en la pared. Sin pensarlo mucho nos trasladamos hasta allí. Llevamos unas cobijas y las tiramos sobre el suelo, las cuales usaríamos para dormir al llegar la noche. No comprendimos esa ironía de la vida, pues el tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos ya había oscurecido. Pero el haber cambiado de lugar no alteró lo que pasaría. Y estando frente a esa imagen religiosa, las anomalías reiniciaron sin restricción alguna. Eran las mismas voces y ruidos provenientes de la sala, así como el llanto que le prosiguió. Nosotros estábamos temblando, suplicando que pronto acabara ese infierno, pues cabalmente, cada segundo que pasábamos escuchando eso, sentíamos que el alma se nos salía del cuerpo al experimentar tanto terror. Cuando aquello terminó y al fin pudimos recuperar la paz, nos quedamos dormidos sin saber que faltaba algo más para concluir la noche, y que por cierto sería lo que nos obligaría a abandonar esa finca corriendo despavoridos. Me despertaron unos gemidos.
Al abrir los ojos, lo primero que hice fue sentarme y mirar a Facundo, quien se quedó dormido a poca distancia de mí. Pero él ya estaba despierto, sentado como yo, con la cara pálida del miedo. Ni bien me vio, me hizo un gesto para que guardara silencio y así poder seguir escuchando esos sonidos. Quizás les resulte una locura e incluso morboso, pero los gemidos que se escuchaban eran propios de una pareja manteniendo intimidad. Pero estos no provenían de afuera, sonaban allí mismo adentro de esa habitación donde nos encontrábamos. Poco a poco comenzaron a sumarse más, es decir, más gemidos de otras personas, llegando a tal punto de que nos sentíamos en medio de un grupo entregados a una lujuria desenfrenada. Facundo hizo el intento de levantarse, pero cayó sentado al instante con los ojos en un punto fijo, misma dirección hacia donde miré yo también, convirtiéndome así en testigo de esa impactante aparición. Era una mujer sin prenda alguna, de pie cerca a una de las paredes. Todo su cuerpo estaba putrefacto, como si se tratase de un cadáver. Solo que éste era viviente, pues podíamos percibir ligeramente su respirar. Nos miraba a los dos, como si estuviera consciente de nuestra presencia. Había expresión de dolor en sus ojos. Ella sufría y nos quería hacer partícipes de su padecimiento. Posteriormente empezó a caminar en tanto los gemidos se hacían gradualmente tenues. A pasos lerdos llegó hasta la puerta para atravesarla, tal cual un siniestro fantasma. Una vez que quedamos solos, los gemidos desaparecieron. Ni siquiera lo pensamos. Bastó que ambos nos miráramos para darnos a entender que ya era hora de abandonar esa maldita casa. Nos pusimos los zapatos y salimos corriendo de allí. Pero apenas llegamos a la escalera para bajar, vimos en la sala una escena que quedó tatuada en nuestras memorias y que jamás podremos quitar. Eran decenas de personas presentes en el lugar, todas vestidas con ropas de épocas antiguas, bebiendo y dialogando entre ellos. El entorno olía repugnante, a tabaco, a orina y a todo lo asqueroso que se puedan imaginar, acompañados de una suave música que comenzó a sonar de la nada. Recuerdo que desde ese momento no pude razonar bien, por lo que continué con la meta de salir de allí, y creo que a mi amigo le pasó lo mismo, ya que continuó conmigo. Mis piernas temblaban con cada paso que daba al bajar los escalones. No me avergüenzo contárselos, pero les juro que por poco empiezo a llorar, pues pensé que perdería la vida en medio de esa lúgubre manifestación. Una vez que llegamos abajo, nos enfocamos en la puerta de salida. En el proceso tuvimos que taparnos la nariz, pues un olor a putrefacción se le unió a los ya percibidos. Comprendíamos de dónde provenían cuando inconscientemente miramos hacia un costado y vimos a varios cuerpos apilados en un rincón, como si todos fueran parte del funesto show. El estado de terror en el que entré por momentos me hacía flaquear. Fue mi amigo quien me tomaba del brazo para ayudarme a continuar. Preso del horror, él me murmuraba diciéndome que ya faltaba poco, que la puerta estaba cerca. No obstante, ese infierno que contemplábamos se obsesionó con nosotros, haciendo una vez más que sucumbiéramos ante el desmesurado miedo. Un hombre entró en escena, quien parándose frente a la puerta, dirigió su malévola mirada en ambos. El sobrecogimiento nos hizo quedar paralizados,
incapaces de reaccionar incluso cuando vimos al sujeto comenzar a caminar hacia nosotros. Estábamos seguros de que era un fantasma como todos los que había allí, pero cambiamos de parecer cuando sentimos perfectamente que ese extraño nos tomó de los brazos para presionarnos con brutalidad. Sin embargo, él no era el único que se acercó, ya que al igual que él, alguien nos tomó de los cabellos desde atrás. Eran dos sujetos más que, con mayor torpeza, empezaron a empujarnos en dirección hacia la puerta, siendo el que teníamos al frente quien se adelantó y la abrió para sacarnos de la casa. Una vez afuera, un golpe de aire fresco chocó en mi rostro. Eso en cierta forma me dio alivio para respirar, ya que mi nariz estaba sofocada por el nauseabundo olor del interior. Al estar convencidos de que los hombres que nos llevaban eran personas vivas, empezamos a pedirles que por favor nos ayudaran, que nos sentíamos mal físicamente, sin poder todavía asimilar lo que realmente estábamos padeciendo. Pero estos no dijeron palabra alguna. Solo respondieron a nuestro pedido usando mayor violencia contra nosotros. Nos castigaban dándonos golpes en la cabeza, a la vez que se burlaban por su vil hazaña. Nos llevaron directamente hacia un predio lateral, que juro jamás haber visto antes en ese sector, e incluso todo alrededor era distinto, como si ahora estuviéramos en otro terreno. Mi sangre se heló cuando vi, a una cierta distancia, a un grupo de personas, en tanto aquellos alaridos de dolor que había escuchado anteriormente empezaron a sonar de nuevo. Cuando llegamos a donde se encontraban ellos, entendimos que seríamos privados de la vida, formando así parte de un mortal crimen. Eran como 6 hombres cumpliendo determinadas funciones. 2 de ellos cavaban lo que parecían ser tumbas, en tanto otros torturaban a unas mujeres. Eran ellas las que emitían esos lamentos. No obstante, fue uno en particular quien nos estremeció aún más apenas lo vimos. Alguien que, concretamente, ya no pertenecía a este mundo, o mejor dicho, plano espiritual. Era un anciano que tenía la carne de su cara pútrida, cadavérica. Sus ojos totalmente negros y desorbitados estaban dirigidos hacia nosotros. En esos momentos lo dudé, pero hoy en día puedo asegurar que tenía algunos rasgos similares a Don Carlo. Vestía un traje de la misma época que todas las apariciones que llegábamos a ver hasta entonces. Creí que me volvería loco. Nada tenía sentido. Nada tenía explicación. Dejé de mirarlo cuando un estruendo retumbó en el entorno. Al voltear, vi que se trataba de los tipos que estaban con las mujeres. Habían detonado un arma en una de sus cabezas. Podía ver parte de su masa encefálica entremezclada con sus cabellos desgreñados, en tanto las otras gritaban con más desesperación. Acto seguido, uno de los verdugos se acercó al cuerpo y lo cargó. Caminó hacia una de las tumbas ya preparadas y arrojó el cuerpo en el hoyo. Fue allí cuando el mundo se nos vino abajo, pues cada uno de los presentes simultáneamente voltearon a mirarnos a nosotros. Conociendo el final, nos resignamos luego del intento fallido por escapar, puesto que los que nos apresaban eran mucho más fuertes que nosotros. Lamento decepcionarlos si esperan que les cuente qué sucedió después de eso, pero la verdad es que todo terminó allí. Ambos perdimos el conocimiento mientras que veíamos a esos sujetos caminar en dirección nuestra, ratificando el destino que teníamos marcado.
Lo único de lo que yo me acuerdo es contemplar la sórdida sonrisa de aquel anciano de traje, quien sería un alma condenada que vino desde el más allá para hacernos vivir la suma de todos los terrores. Desperté sintiendo el calor de los rayos del sol sobre mi cara. Facundo estaba a unos metros de mí aún desmayado. Y aunque a todo alrededor había solo malezas y árboles, entendí que todavía nos encontrábamos en el mismo lugar donde estuvimos por la noche. Desperté a mi amigo y salimos de ahí. Fuimos hasta la casa únicamente para poder guiarnos a través de esta. Y ni bien llegamos, tomamos nuestras motos para salir de ese maldito terreno para siempre. Como ya les había mencionado, Facundo vivía cerca de allí, así que fuimos directamente a su casa. Después de pasar más de una hora contándole a sus padres lo que nos había ocurrido, nos acostamos para volver a descansar, todavía sin poder digerir lo experimentado. Nos sentíamos sin fuerzas, absolutamente destrozados. Tal vez debido al tremendo desgaste psicológico que nos causó vivir todo aquello. Al llegar la noche y aún atolondrado por todo, me dispuse a regresar a mi casa. Pero antes de hacerlo, a pedido de Facundo, le mandé un mensaje a don Carlo para informarle que su maldita casa embrujada se quedó sola. Ni siquiera me respondió. Creo que leyó el mensaje para posteriormente dejarme en paz y para que finalmente permitirme comenzar el proceso de superación, que hasta el día de hoy no logro comprender. Ningún psicólogo pudo darnos una explicación que no haga referencia a una simple alucinación nuestra. Tampoco pudieron decirnos por qué entonces teníamos marcas en nuestras muñecas, desde donde nos sostuvieron aquellos sujetos. Finalmente acudimos con una señora, de quien escuchamos hablar recién a mitad del año pasado. No sé cómo catalogarla, de bruja o santera. Simplemente les diré que fue ella quien nos dio la respuesta a todas nuestras preguntas. Nos dijo que, probablemente, habita un alma condenada en esa casa, que en algún momento de su vida convirtió el lugar en una especie de burdel, donde el alcohol y la lujuria dominaban el ambiente. Asimismo contó que, muchas décadas atrás, a principios del siglo pasado, las familias adineradas solían sepultar a sus seres queridos en el mismo terreno donde habitaban. Siendo así, quizás aquel anciano cadavérico que se nos apareció era el propietario y fue enterrado ahí. En la manifestación nos llevaron a donde estaría su tumba, pero ahora nosotros sabemos que él no fue el único cuerpo enterrado en ese lugar. Parece ser que todo lo que vimos esa noche fue lo que ocurría en esos tiempos en la casa, y sería el mismo condenado quien, por alguna extraña razón, quiso mostrárnoslo. Seguramente solo por hacernos daño, o tal vez buscaba que alguien hiciera algo por él. Sin embargo, aún no entiendo cómo es posible que don Carlo y su familia puedan vivir en esa casa, o si ellos padecen los mismos fenómenos paranormales que nosotros presenciamos. Es más, me carcome la mente pensar que en realidad él es un descendiente de ese anciano maldito. A nadie más habíamos contado esto, hasta hoy que comparto esta historia. Aunque el mito sobre lo que pasa en esa casa es conocido por todos los de la zona y aún permanece vigente. Sea como sean las cosas, en la actualidad aquella finca sigue tomando empleados y hasta ahora no escuché nada al respecto. Pero si surge alguna experiencia vivida por otra víctima de este espectro y de esa maldita casa,
Les prometo que se las haré saber. Mientras tanto, jamás olviden que las casas embrujadas existen y por consiguiente hay un mal que se oculta entre las paredes. Espero les haya gustado mi experiencia. Muy buenas noches. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.